Hola, hoy vamos a explorar una idea bastante interesante. ¿Cómo podríamos reemplazar esas jerarquías, a veces muy rígidas, en las decisiones de arquitectura de software? La idea es ir hacia un modelo más basado en la confianza. Una confianza como distribuida, ¿no? Exacto, de cómo cultivar esa cultura. Así es. Nuestro objetivo hoy es, pues, desmenuzar cómo funcionaría este cambio. ¿Por qué la confianza es tan importante? Y sobre todo, cómo mantenerla viva cuando las organizaciones crecen, que ese es el reto, ¿no? Ok, vamos a entrarle. Entonces, el concepto central, la propuesta, es cambiar la forma tradicional de gobernar esto, por una combinación. Sería el proceso de asesoramiento arquitectónico junto con los registros de decisión arquitectónica, los ADRs. Ajá, O sea, la idea es que cualquiera puede proponer una decisión, iniciarla, pero tiene que buscar consejo, consultar expertos, a la gente afectada. y fíjate que ahí lo fascinante es cómo cambia la jugada de la responsabilidad y la rendición de cuentas también. Ya no están en un comité central, ¿sabes? Sino que se mueven juntas hacia la persona que inicia y, pues, toma la decisión final. Claro. Y esto tiene el potencial de, pues, de quitar esos cuellos de botella, como los comités de revisión de arquitectura, los ARBs, Uf, sí, o esos mandatos súper inflexibles que a veces nomás alentan todo. totalmente. Y al quitar esa carga, digamos, burocrática, menos juntas, menos aprobaciones, menos papeles, Ajá, se crea como un espacio, ¿no? Un vacío. sí. Y la idea es que ese espacio se llene pues con confianza y con aprendizaje continuo. Exacto. Pero, y aquí viene un pero importante, hay que reconocer que ese espacio, pues no se queda vacío por arte de magia. Se va a llenar con lo que ya hay, la cultura de la organización. Claro. La confianza no es automática, no es que brote sola. Hay que trabajarla, cultivarla conscientemente. El verdadero reto no es solo quitar las reglas, sino pensar, bueno, ¿qué cultura queremos que llene ese hueco? Porque algo siempre lo va a llenar. Y aquí es donde, como decías, chances se pone más interesante. Porque en equipos chiquitos, muy unidos, pues la confianza fluye, ¿no? Todo es más informal y funciona. Sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando la organización empieza a crecer? Esa confianza como que se empieza a diluir. Me recuerda un poco a eso que Joe Friedemann llamó la tiranía de la falta de estructura, ¿no? Ujú. Que surgen grupitos informales, camarillas, Justo. y la comunicación y la confianza se fragmentan. Así es. Y las consecuencias de que esa confianza se erosione son bien tangibles y generalmente negativas. Empieza a haber gente que acapara información como si fuera poder, ¿sabes? Ujú. O miedo a decidir porque nadie quiere tomar la responsabilidad sin un respaldo claro. O incluso, fíjate, sobre ingeniería. Un equipo no confía en lo que hizo el otro y prefiere rehacerlo. Híjole, sí. Síntomas claros de que algo se rompió ahí. Exacto, son señales de alerta. Entonces, para que este modelo funcione a mayor escala, chance el proceso de asesoramiento y los ADRs solitos, pues no alcanzan. El material sugiere que podríamos necesitar como elementos de apoyo. Opcionales, eso sí. Ajá. Menciona cosas como foros de asesoramiento, tener acuerdos mínimos viables que estén ligados a una estrategia tecnológica clara, principios de arquitectura bien definidos o un radar tecnológico que todos compartan. Sí, pero aquí el texto lanza una advertencia. Y creo que es crucial. Aguas con volver a crear la burocracia. Claro, El riesgo. el riesgo. ¿Es añadir control por añadirlo? No. La pregunta clave para cada uno de esos elementos debería ser, a ver, ¿esto de verdad ayuda a que haya más confianza? ¿Facilita que las decisiones fluyan? ¿O es nomás el control de siempre pero disfrazado? Hay que tener esa mentalidad de flujo, de facilitar, no de controlar por controlar. Buen punto. La mentalidad correcta, según entiendo, es buscar siempre el conjunto más ligero posible de cosas que habiliten. Ponen el ejemplo de Netflix, ¿no? Con su rollo de libertad y responsabilidad. Ujú. Que ellos experimentaron mucho para quitar reglas, como su famosa política de gastos de usa tu buen juicio. Exacto. Y lo fuerte de ese ejemplo no es tanto la política de gastos en sí, sino la idea que hay detrás. Esa confianza radical, hasta en lo más mundano, puede ser una ventaja competitiva para atraer gente buena, para retenerla, gente que asuma esa responsabilidad. Claro, no. La clave es esa experimentación constante.
Probar, ver qué necesita la organización de verdad para que las cosas fluyan y la gente confíe, y adaptarse. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo fomentamos esa cultura de experimentación segura, no? Sí, exacto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de esta exploración? Cambiar la jerarquía por este proceso de asesoramiento y ADRs, pues abre un espacio valioso. Eso está claro. Sí. Pero mantener esa cultura de confianza distribuida, pues requiere chamba consciente. Hay que vigilar que no se cuele la burocracia otra vez Definitivamente. y elegir con mucho cuidado qué mecanismos de apoyo realmente sirven. Así es, esa confianza distribuida es como el cimiento y chance, en futuras charlas podríamos clavarnos más en cada uno de esos elementos de apoyo. El foro, la estrategia, los principios, porque cada uno tiene su chiste, sus matices para asegurar que de veras habiliten y no terminen estorbando. Me parece bien. Y para cerrar, una última idea. Una pregunta para que quede resonando. Más allá del software, en nuestro propio entorno, en nuestro día a día, ¿qué regla, qué proceso, qué estructura que parece innecesaria podríamos cuestionar? ¿Qué podríamos quitar? Chance para cultivar un poquito más de confianza, de agilidad y de flujo real. El foro de asesoramiento de arquitectura. Suena como una posible solución a cuando las decisiones importantes de arquitectura se atoran, ¿no? O cuando generan fricción. Vamos a ver qué es exactamente y si de verdad aporta algo nuevo. Exacto. La idea central, fíjate, es mejorar cómo se pide y se da consejos sobre decisiones de arquitectura. Decisiones que muchas veces acaban en un ADR, un registro de decisión arquitectónica, para explicar el porqué. Pero aquí lo clave, y quiero subrayarlo, es que no es un comité de aprobación. No tiene poder de veto. Ah, ok. Eso ya suena bastante diferente a las juntas de revisión típicas, las ARBs, ¿verdad? Totalmente. Es una diferencia fundamental desde el inicio. Pero entonces, si no aprueba, pues ¿cuál es su función? Uno podría pensar que si no tiene dientes, como dicen, pues su consejo se podría ignorar fácilmente. Es una buena pregunta. Su fuerza no viene de la autoridad formal. Tiene, digamos, tres propósitos principales. Primero, hacer visible, transparente, todo el proceso de asesoramiento. Que se sepa quién dijo qué y por qué. Entiendo. Sacar las cosas a la luz. Segundo, usar esa misma transparencia para construir confianza. Confianza entre la gente, entre los equipos. Y tercero, como resultado de lo anterior, pues facilitar que la organización aprenda más rápido y de forma más amplia. Ya veo. Transparencia, luego confianza, y eso impulsa el aprendizaje. Suena lógico. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes están en estas reuniones? Es una mezcla interesante, fíjate. Por un lado, tienes delegados de los equipos que se ven afectados directamente por la decisión. Y por otro, gente que tenga experiencia técnica, pues relevante en ese dominio específico. Y algo curioso, el formato se beneficia de que haya bastantes asistentes. Ah, sí. Aunque no todos participen activamente. Sí, exacto, porque las conversaciones son abiertas. Entonces, aunque no todos hablen, muchos escuchan. Y al escuchar, aprenden del contexto, de los razonamientos. Vale, tiene sentido. Entonces, si comparamos este foro con una junta de revisión de arquitectura, una ARB más tradicional, ¿qué diferencias claves señalarías? Ya mencionaste la falta de aprobación. Sí, esa es la primera y quizás la más importante. Cero poder de aprobación. La responsabilidad de la decisión no se transfiere, sigue siendo de quien la propuso. El foro solo aconseja. Ok, eso evita que se vuelva un cuello de botella, supongo. Justo. Segundo, la gente que asiste es mucho más amplio. No son solo arquitectos. Se invita a gente de desarrollo, de producto, de operaciones, seguridad, quien sea relevante. Una visión más completa del impacto, entonces. Exacto. Y tercero, la naturaleza abierta de la conversación. No son charlas uno a uno o en corto. Hay una audiencia. Y eso, como decíamos, multiplica el aprendizaje y evita un poco el efecto eco. Claro, el aprendizaje se escala muchísimo así. Oye, y mencionaste la dinámica de la conversación. El texto habla de algo llamado argumentación coalescente. ¿Podrías explicar un poco qué es eso? Suena complejo. Sí, suena técnico. Pero la idea es bastante intuitiva, mira. Es lo opuesto al debate, donde buscas ganar. La argumentación coalescente es más bien colaborativa.
El chiste es entender juntos el problema. Y muy importante, identificar exactamente en qué puntos hay un desacuerdo real, fundamental. Ah, o sea, no discutir por discutir. No. La pregunta cambia. En lugar de ¿cómo tumbo este argumento?, es más bien ¿en qué parte necesito estar en desacuerdo para que juntos lleguemos a algo mejor? Se trata de construir sobre lo que sí se está de acuerdo. Qué interesante. Cambiar el chip de la crítica a la colaboración para pulir la idea. ¿Y qué beneficios trae esto en la práctica? Pues mira, se ven en varios niveles. Quien da el consejo, al escuchar otras voces, ahí mismo, pues refina sus propias ideas. Quien busca el consejo, como no siente que lo están juzgando para aprobar o rechazar, puede escuchar el feedback más abiertamente sin ponerse a la defensiva. Tienen lógica. Baja la guardia. Exacto. Y para todos los demás, los que solo escuchan, es una súper oportunidad de aprender. Aprenden de arquitectura, del negocio, de cómo se toman decisiones difíciles. Además, crea un ambiente como más seguro para lanzar ideas nuevas, ¿no? Ideas que quizá en otro foro no te atreverías. Entendido. Y creo que también se mencionaban beneficios más sistémicos, ¿no? A nivel organización. Sí, correcto. Ayuda a lo que llaman integridad conceptual. O sea, que las distintas partes del sistema se sientan coherentes, que parezca que hay una visión compartida detrás. Y también fortalece la cohesión social, básicamente la confianza y las buenas relaciones entre equipos. Claro, la transparencia y verse las caras regularmente ayuda a eso. Definitivamente. Incluso el texto menciona que la rutina, el ritual de reunirse periódicamente, ayuda a manejar la incertidumbre y como que consolida al grupo. Vaya, es potente como una estructura de reunión, que además es opcional, puede impulsar transparencia, confianza, aprendizaje, colaboración y hasta coherencia técnica y social. Parece que ataca de raíz varios de los problemas que mencionamos al principio, ¿no? Los silos, la fricción. Exacto. Toca esos puntos sensibles. Y bueno, como reflexión final, algo para quien nos escucha, si este enfoque de diálogo colaborativo, la tal argumentación coalescente, funciona bien para decisiones técnicas complejas, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar esta forma de dialogar, la colaborativa en vez de la adversarial, en otras áreas importantes de decisión en las organizaciones? Ahí queda la pregunta para pensarle un poco. La alineación organizacional, pero específicamente en el desarrollo de software. Hola, sí, un tema clave. Y la pregunta que nos lanza es fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que equipos técnicos que individualmente pueden ser súper eficientes no terminen remando cada uno para su lado? Claro, que al final se cancelen unos a otros. Exacto. Así que hoy la misión es ver cómo la visión y las metas de la organización pues deben guiar las decisiones técnicas. Vamos a explorar dos herramientas que menciona el texto. Los requisitos funcionales cruzados verificables, los CFRs, Ajá. y una estrategia tecnológica clara. Queremos entender qué es eso del acuerdo mínimo viable. Suena interesante eso del acuerdo mínimo. Sí. Mira, el texto empieza con algo que, la verdad, a veces duele un poco. Distinguir entre eficiencia y efectividad. Sí, diferencia clave. Porque puede ser súper eficiente remando, como dicen del bote dragón, rapidísimo. Pero si no vas hacia la meta, pues es energía tirada a la basura, ¿no? Totalmente. Es como esas figuras que menciona el texto, con flechas que van para todos lados, Esas. que chocan entre sí. Exacto. El avance neto es cero. Y demuestra que la pura coordinación técnica, digamos, los puros fierros. No alcanza, ¿cierto? Así es, la efectividad real, y esto lo dice claro la fuente, se mide diferente. Se mide por el impacto que tiene el software en la organización. A ver, ¿cómo sería eso? Pues si cumple los objetivos de negocio, si opera a un costo razonable, con un riesgo que podamos aceptar, si permite que la gente trabaje a un ritmo sostenible y, claro, si le sirve al usuario final. Entendido. ¿Y todo eso, contra qué lo mides? Pues contra la visión y las metas generales de la organización. Esa es la única vara de medir, digamos. Sin eso, la eficiencia puede ser un espejismo. Queda muy claro. Oye, ¿y el material nos da como pistas para darnos cuenta si andamos chuecos y faltas alineación? Menciona algunos síntomas, ¿no? Sí. Sí señala tres principales. Bastante claros, la verdad. ¿Cómo cuáles? Mira, el primero es cuando ves duplicación de esfuerzos. Pero en tareas que no te dan ventaja competitiva, ¿sabes? El ejemplo clásico. Usar dos nubes diferentes sin que haya una razón estratégica de peso detrás. Ok, duplicidad innecesaria. ¿Qué más? Segundo,
Esas discusiones que nunca acaban. Los mismos debates fundamentales que vuelven y vuelven. Uf, sí, Entre equipos o con los asesores, exacto. sobre los mismos puntos base. Y el tercero, una fijación excesiva en decisiones técnicas muy específicas. Lenguajes, frameworks. Justo, pero totalmente desconectado de para qué se necesita, o sea, de las necesidades funcionales o del valor para el negocio. Como discutir el color del coche sin saber a dónde vamos. Ya. Y en esas discusiones o decisiones medio perdidas, ¿qué es lo que normalmente falta? El ingrediente secreto. Pues casi siempre lo que falta es claridad. Claridad sobre la visión y las metas de la organización. Ajá. Porque son esas metas las que te dicen qué es valioso para esta empresa en particular, qué es desperdicio y qué sí es una buena inversión. Sin ese norte, pues las decisiones técnicas se quedan como flotando sin un marco real. Tiene todo el sentido. Bueno, entonces para lograr esa alineación, el texto habla de mecanismos. Hoy nos queríamos centrar en dos, que dice que forman el acuerdo mínimo viable. ¿Nos explicas eso? Claro, se refiere a los CFRs verificables por un lado y a la estrategia tecnológica por el otro. Ok. Y lo de acuerdo mínimo viable es interesante, sugiere buscar el punto exacto, ¿no? El mínimo necesario para que todos jalen parejo hacia la misma dirección estratégica. Pero sin pasarse. Exacto. Sin ahogar la autonomía de los equipos, su capacidad de diseñar soluciones. Es como lo indispensable para mantener la cohesión, nada más. Vale. Hablemos primero de los CFRs verificables. El texto les da bastante importancia. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su magia? Son estos requisitos como rendimiento, seguridad, costos, operatividad. Cosas que aplican a todo el sistema, no solo a una parte. Ok, transversales. Exacto. Y su gran valor, lo que dice el texto, es que convierten cosas vagas como el sistema tiene que ser rápido, Que no dice nada. que no dice nada, en expectativas súper concretas, medibles, con criterios claros para saber si se cumplieron o no. Ah, eso es clave. Lo medible. Fundamental. Definen el qué necesitas. Por ejemplo, los logs de acceso deben estar en formato estándar X y mandarse a la herramienta estándar Y. Pero, y esto es crucial, no te dicen el cómo hacerlo. Dejan espacio al equipo. Justo. Y pueden convivir varios. Puedes tener un CFR para el tiempo de respuesta general y otro mucho más estricto para una función crítica como las cotizaciones complejas que mencionas. Entendido. Ese es el qué. Y para complementar está el cómo. La estrategia tecnológica. ¿Qué implica eso? Pues mira, la estrategia tecnológica no es adivinar el futuro, ¿eh? Es más bien una apuesta. Una apuesta informada sobre cómo la tecnología nos va a ayudar a alcanzar la visión de la organización. Una apuesta. Me gusta eso. Define qué se va a hacer, qué cosas de plano no se van a hacer y cómo vamos a manejar las cosas comunes, plataformas, herramientas. Tiene que ser explícita. Muy explícita en sus elecciones. Hay una prueba que menciona la fuente que está buena. Si decir lo contrario a tu estrategia suena totalmente absurdo, probablemente no tengas una estrategia real. Órale. Buen punto. Y esta claridad aplica a cosas concretas, ¿eh? Por ejemplo, si decidimos usar AWS para unas cosas y GCP para otras, ¿eso responde a la estrategia o fue una ocurrencia? Claro, está justificado. Exacto. Y también define qué tanto vamos a invertir en herramientas compartidas. Puede ser desde unas simples guías hasta plataformas completas de autoservicio para los equipos. Bien, entonces, recapitulando rápido. Para ser efectivos, no basta la eficiencia. Necesitamos alineación organizacional. Así es. Y esta se puede construir con un acuerdo mínimo viable que se basa en CFRs verificables, el qué específico, pero no prescriptivo, Ajá. y una estrategia tecnológica clara, el cómo, que sí es directivo, pero a un nivel más alto. Exacto. Y ambos, súper importante, tienen que nacer de la visión y las metas del negocio. Perfecto. Y bueno, el material cierra con una reflexión que da para pensar, ¿eh? Si la estrategia te lleva a invertir en cosas centralizadas, como plataformas internas de autoservicio, Sí. pero decides no hacer obligatorio su uso para no quitarle autonomía a los equipos, entonces, ¿cómo te aseguras como organización de que esas plataformas sean tan buenas, tan útiles, tan eficientes, que los equipos quieran usarlas? Que las elijan por gusto, no por fuerza. Exactamente. Lograr la alineación por atracción, demostrando el valor real, en lugar de imponerla. Es un reto interesante, ¿no crees? Sin duda. Un muy buen punto para dejar pensando a nuestros oyentes.
Oye, ¿les ha pasado en sus proyectos esas discusiones técnicas que, parece que no acaban nunca? Uf, sí, totalmente. O ver que, no sé, dos equipos distintos están haciendo casi lo mismo, ¿no? Cada uno por su lado. Sí, sí, el clásico reinventar la rueda. Exacto. O peor, esas decisiones de ingeniería que dices, pero ¿cómo? Si esto va justo en contra de lo que necesita el producto. Son señales, ¿no? De que algo no está bien alineado. Justo, los principios arquitectónicos. Principios arquitectónicos, ¿ok? Pero ojo, no son como buenas intenciones nomás. Son acuerdos explícitos, definidos entre todos, sobre el cómo. Cómo vamos a diseñar, a construir, a operar el software. Ajá. Son como ese puente, ¿sabes?, entre la estrategia grandota de tecnología y las decisiones chiquitas del día a día. Ok, suena clave. Entonces, vamos a meternos bien a entender qué son estos principios, por qué importan tanto, sobre todo, chance donde las decisiones se toman más distribuidas, ¿no? Exacto. Y, bueno, cómo crearlos juntos y, súper importante, cómo hacer que sigan sirviendo con el tiempo. Claro. Mira, para empezar, un buen principio arquitectónico, según esto, tiene varias características. Primero, tiene que conectar directo con los objetivos estratégicos de la empresa. O sea, no es nomás porque sí. Tiene que tener un porqué de negocio, digamos. Exacto. Luego, un nombre corto, fácil de recordar, que indique el cómo hacer algo, no solo el qué. Y, crucial, que te diga las consecuencias, las implicaciones de seguirlo. Ah, eso es interesante. ¿Las consecuencias? Sí. Y por último, que sea SMART. Específico, medible, alcanzable, realista y comprobable. O testeable. Lo de SMART me gusta porque evita que se queden en frases bonitas, ¿no? Los hace como medibles frente a una decisión real. Justo. Y para que esto no suene tan abstracto, el texto trae ejemplos, ¿verdad? Muy concretos. Sí. Por ejemplo, uno es valorar al máximo la independencia de los equipos. Y lo aterrizan como dividir soluciones por líneas de equipo. ¿Ok? ¿Y las consecuencias ahí cuáles serían? Pues las implicaciones son claras. Aceptas que chance haya duplicación de funciones o datos. Quizás pagues más licencias, pero priorizas que los equipos tengan sus soluciones y se hagan cargo de ellas. Entiendo. ¿Y el otro ejemplo? Nativo de la nube significa nuestra nube, que se traduce en aprovechar la plataforma interna. O sea, úsalo de casa. Ándale, usa la plataforma interna designada. No te cases directo con el proveedor de nube de abajo. Pídele extensiones al equipo de plataforma si necesitas y diseña pensando en esa nube interna. Ok. Ahora, ¿cuántos de estos principios deberíamos tener? ¿Una lista enorme? No. La recomendación es tener entre 8 y 15, suficientes para que te guíen, pero no tantos que nadie se los aprenda. Tiene sentido. Y fíjate, algo bien interesante. Los mejores conjuntos de principios no son perfectamente armónicos. Al contrario, deben tener tensiones. ¿Tensiones? ¿Cómo? Que se peleen entre ellos, no que se contradigan directo, pero sí que representen prioridades distintas que a veces chocan. Como los ejemplos que vimos. Independencia de equipo contra plataforma común. Ah, claro. A veces querrás una cosa y a veces la otra. Exacto. Esa tensión te obliga a pensar, a discutir los trade-offs, los compromisos en cada decisión. No hay una respuesta única siempre. Entendido. Y también es útil aclarar qué no son estos principios, ¿verdad? Porque seguro hay confusiones. Sí, totalmente. No son prácticas de desarrollo como TDD o pair programming. Esas son otras cosas. Ok. Tampoco son principios de otras áreas, como de gestión de proyectos. Y, muy importante, no son requerimientos no funcionales o CFRs disfrazados. ¿Cuál es la diferencia ahí? Los CFRs definen el qué específico se necesita, como el sistema debe responder en menos de 2 segundos. Los principios guían el cómo general llegas a eso y a otros objetivos. Vale. Queda claro. Ahora, un punto que mencionaste antes y que suena crucial. Esto no viene de arriba, ¿no? Se crea en conjunto. Exactamente. Ese es quizá uno de los puntos más fuertes del texto. Hay que involucrar a todos los roles importantes. Desarrollo, infraestructura, operaciones, arquitectos, seguridad, UI, UX, producto. Todos. Suena bien, pero ¿cómo se hace eso? ¿Juntas eternas? No, ojalá no. Sugieren talleres colaborativos bien planeados. Ajá. La preparación es clave. Primero, como que destilas la visión de la empresa en 3 temas estratégicos. Por ejemplo, excelencia operacional.
respuesta al cliente, liderazgo de producto. Algo así. Ok, tener un marco. Exacto. Y ya en el taller la gente propone principios, los mapean a esos temas para ver que todo esté cubierto y discuten a fondo las implicaciones. Incluso hacen sesiones Black Hat, buscarle a propósito los peros, los riesgos a cada principio. Pero probarlos bien. Sí. Y al final votan. Usan algo como dot voting, donde cada quien pone puntitos a sus favoritos para elegir los 8 a 15 finales. Órale, ese proceso suena a que genera mucha más, pues que la gente se adueñe de los principios, ¿no? Sí, y que salgan más robustos. Claro, Genera compromiso y son principios probados por el colectivo. perfecto. Y una vez que los tenemos, ¿se quedan escritos en piedra? Para nada. Esa es otra idea central. Tienen que evolucionar. Ok, son vivos. ¿Sí? El mundo cambia, la tecnología, la estrategia. El feedback viene del día a día. Si un principio siempre choca con la realidad, pues hay que revisarlo. Tiene lógica. Si un tema siempre genera debate, a lo mejor falta un principio ahí. Y si un principio nunca se usa, pues chance ya no sirve y se puede quitar. ¿Y cómo se maneja esa evolución? ¿Cada quien lo cambia cuando quiere? No. Ahí entran los registros de decisiones arquitectónicas, ADRs. Son documentos cortitos que explican por qué se tomó una decisión técnica. Ajá, los ADRs. Bueno, sirven para ver cómo se usó un principio en la práctica. Y también pueden usarse para proponer cambios a los principios. Y a veces, pues aplica eso de estar en desacuerdo, pero comprometerse. Registras tu preocupación, pero si la mayoría acuerda, se avanza. Los cambios grandes a los principios deberían pasar por un proceso de acuerdo similar al de creación. Ok, va quedando muy claro. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería la esencia? Estos principios, si los creamos y mantenemos juntos, Ajá. son como una herramienta súper útil para que un montón de decisiones, que se toman por todos lados, sigan alineadas con la estrategia general, ¿no? Exacto. Fomentan que haya coherencia, pero sin necesidad de un control central que ahogue a todos. Son como acuerdos vivos que nos guían. Sí, justo eso. Convierten la estrategia, que a veces es muy abstracta, en algo práctico, accionable para todos los días. Su poder está en que son explícitos, medibles, que nacen de todos y que se adaptan con la experiencia. Perfecto. Y bueno, para dejar pensando a quienes nos escuchan, si extrapolamos esto más allá del software en cualquier proyecto colaborativo, ¿qué debates que siempre se repiten, qué fricciones constantes podrían ser señal de que faltan principios guía claros, ya sea que estén escritos o no? Chance valdría la pena identificarlos y acordarlos entre todos, ¿no? Vamos a meternos a fondo con una herramienta que, la verdad, me parece súper interesante para entender cómo se mueve la tecnología en una organización, el radar tecnológico. Exacto. Es una forma, pues, muy visual, ¿no? Y sobre todo es un trabajo en equipo, colaborativo, para capturar qué sabemos todos sobre, pues, tecnologías, herramientas, plataformas y hasta maneras de trabajar, las técnicas. Ajá. Imagínalo como un mapa, pero vivo, un mapa de la experiencia tecnológica que tenemos aquí adentro. Y la meta de hoy es entender cómo este radar puede, digamos, ayudar a tomar decisiones, pues más informadas, ¿no? Y que todos estemos como en el mismo canal. Básicamente es sacar a la luz esa inteligencia colectiva que a veces anda por ahí, medio perdida. La idea original, bueno, viene de ThoughtWorks y usa esta metáfora del radar que es muy clara. Piensa en un radar de verdad. Ujú. Tienes esos blips, esos puntitos. Y cada uno es una tecnología, un lenguaje de programación, una plataforma o una técnica específica que se está usando o que se está considerando. Correcto. Y estos blips se organizan de dos maneras. Primero por temas, en cuadrantes. Por ejemplo, el texto menciona técnicas, herramientas, plataformas y lenguajes y frameworks. Ok, Y segundo, en anillos, como círculos concéntricos. Estos anillos te dicen qué piensa la organización sobre ese blip. Los más comunes son adoptar, prueba, evaluar y mantener. O a veces hasta retirar, ¿no? Para lo que ya no va. aquí es donde se pone bueno, ¿no? Porque estos blips no se quedan quietos. Se mueven entre los anillos conforme pasa el tiempo. Justo. Si algo se acerca al centro, al anillo de adoptar, pues, significa que la organización ya le tiene más confianza, que es casi la opción por defecto. Exacto. Y si se aleja, pues puede ser que ya salieron otras cosas mejores, o que simplemente ya no se recomienda tanto usarlo. El texto daba ejemplos como Mermaid, que se movía hacia adoptar,
O mencionaba cómo AWS podría, hipotéticamente, salir de ese anillo si, no sé, si Azure o GCP se vuelven más fuertes dentro de esa organización. Pero, ojo, un punto súper importante que resalta el texto. Este radar interno no es una copia del radar público de Southworks. Para nada. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia clave? Que este refleja el contexto. Pues el contexto específico de la organización. Incluye herramientas hechas en casa, considera las versiones exactas que se usan aquí y mapea el ciclo de vida de la tecnología como lo vivimos nosotros. O sea, no es solo seguir la moda global, sino entender qué nos funciona de verdad aquí y ahora. Entiendo. Y no es solo software, ¿verdad? Mencionaste el cuadrante de técnicas, que me suena crucial. Totalmente. Ese cuadrante es vital. Sirve para capturar las buenas prácticas, los patrones que funcionan, pero también los antipatrones, las lecciones aprendidas a la mala a veces. Ajá. El texto daba un ejemplo que me llamó la atención. ESBs disfrazados de AP Gateways. ¿Qué significa eso en la práctica? Ese es un ejemplo padrísimo de cómo se captura conocimiento práctico. Significa que se detectó que se está usando una tecnología vieja, un ESB Enterprise Service Bus, para hacer algo para lo que no fue diseñada, queriendo que funcione como un API Gateway moderno. Ah, ya. Y probablemente eso trae problemas o no es eficiente. Entonces, ponerlo en el radar como una técnica a evaluar o a evitar ayuda a que todos digan, mira, esto es ese antipatrón del que hablamos. Mejor no le seguimos por ahí. Claro. Es hacer visible ese conocimiento que a veces solo se queda en pláticas de pasillo, ¿no? Es como sacar a la luz esa memoria tribal, ¿no? Hacerla visible y compartible. Suena súper potente. Pero, ¿cómo se arma algo así? Me imagino que juntar tantas opiniones debe ser un relajo, ¿no? Requiere esfuerzo, sí. Un esfuerzo colectivo bien dirigido. Pero no tiene por qué ser caótico si lo estructuras bien. Empieza con lo que llaman una barrida. ¿Una barrida? Sí, básicamente es pedirle a la gente clave de diferentes equipos, desarrollo, operaciones, QA, seguridad, arquitectos, todos los que le sepan, que listen los blips que ellos ven importantes. Se puede usar algo tan simple como una hoja de cálculo compartida. Ok. Y la clave al principio es, captura todo, sin miedo, sin filtrar todavía. Que pongan hasta diferentes versiones de lo mismo si es necesario o si hay opiniones distintas. Y después de esa barrida inicial, ¿qué pasa con toda esa información? Vienen varios pasos para refinar. Primero una validación, como para ordenar un poco el caos inicial. Luego, el paso más importante, un taller que llaman de enfoque. ¿Un taller? Sí, ahí se juntan los representantes, discuten cada blip, aclaran qué es, deciden en qué cuadrante va mejor y, muy importante, fusionan los que son duplicados o muy parecidos. Pero ojo, siempre guardando quién propuso qué originalmente y por qué. Eso es clave. Entiendo, respetar la fuente. Exacto. Después de eso, viene una votación para decidir en qué anillo va cada blip. Es el posicionamiento. Y al final se documenta bien cada uno. Una descripción breve, por qué está ahí, quiénes son los que saben más de eso dentro de la empresa. Suena a bastante chamba, pero estructurado. Ahora, una vez que lo tienes, ¿cómo evitas que se quede ahí nomás como un documento bonito en un cajón? Buena pregunta. Se tiene que integrar a los procesos diarios. Por ejemplo, algo que menciona el texto es conectarlo con los registros de decisión de arquitectura, los famosos ADRs. Ah, claro. Cuando alguien propone una decisión de arquitectura importante y escribe un ADR, debería ver si las tecnologías o técnicas que propone están en el radar y cómo están. La decisión sigue lo que el radar recomiendan adoptar o probar, o se está desviando hacia algo en evaluar o incluso algo que no está. ¿Y si se desvía? ¿Qué pasa? No se puede. No, no es una ley escrita en piedra. El radar es una guía consensuada. Si te desvías, sí se puede, pero tienes que justificarlo muy bien en el ADR. Porque esta vez no seguimos la recomendación. ¿Qué contexto especial tenemos? O sea, te obliga a pensar y a justificar basado en el conocimiento compartido. Exactamente. Cambia la conversación. Ya no es solo quiero usar esto porque está de moda, sino quiero usar esto, sé que el radar dice evaluar, pero aquí está mi justificación, basada en A, B y C. Fomenta decisiones más conscientes. Tiene mucho sentido. Y claro, el radar no es estático, está vivo, se tiene que actualizar. Puede ser con nuevas barridas cada, 6 meses, un año.
o de forma más continua. Si un ADR importante introduce una nueva tecnología o cambia la postura sobre una existente, ¡pum!, se actualiza el radar en ese momento. Y el historial de cómo se mueven los blips. Ese historial es oro molido. Se convierte en un recurso de aprendizaje increíble. Ver cómo una tecnología pasó de evaluar a adoptar, o quizás de adoptar a mantener o retirar. Te cuenta la historia de cómo aprendió la organización. Precisamente, cuenta la historia de la adaptación tecnológica, de las apuestas que funcionaron y las que no. Así que, en resumen, el radar tecnológico es mucho más que un dibujito. Es una herramienta súper dinámica, colaborativa, que ayuda a ver y compartir todo ese conocimiento tecnológico que tenemos regado. Apoya que las decisiones se tomen de forma más distribuida, mejora la alineación entre equipos y, pues, captura la experiencia acumulada de una forma muy práctica. Definitivamente. Me deja pensando mucho, si este mecanismo así visual y colaborativo funciona también para el conocimiento tecnológico, ¿cómo podríamos, quizá, adaptar ideas parecidas para visualizar y gestionar el conocimiento colectivo en otras áreas? No sé, pienso en procesos internos, conocimientos sobre los clientes, hasta la cultura de la empresa. ¿Qué otros mapas vivos de la experiencia podríamos crear?